Buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo Storytime. Hoy vamos a hablar de Pedro el Escamoso. Sí, señores, Pedro el Escamoso, 20 años después, ya se terminó en Caracol y los que aún se la quieran ver y no se la hayan visto o se la quieran repetir, está en Disney Plus como Pedro el Escamoso, y si no lo encuentran así, está como Peter the Great a nivel mundial. Disney Plus, amigos, vayan a vérselas. Y les voy a contar todo lo que pasó alrededor de Pedrinchi. Resulta y acontece que nos vamos a volver. Ustedes saben que yo vengo trabajando muchos de mis miedos a nivel actoral, a nivel personal, que cada día es como que me voy librando de la carga que se me impuso en el colegio, sobre todo. Bueno, la carga que se me impuso por mi familia, que mi familia no me puso, sino como fue cosas externas, y como diciendo, ok, las cosas son como son. Si la gente va a hablar, sea así o no sea así, van a decir, no van a decir. Entonces yo ya he ido trabajando ese soltar, pero una cosa es tú trabajarlo y entrenarlo lejos del epicentro de las cosas que cuando tú vas allá. Ya van a entender por qué hago esta introducción. Yo estaba en clases de la central de cine, me escribe mi manager, Dani, no sé qué, que quieren verte en casting para Pedro. Y yo, bueno, pero es presencial. Y yo busqué etiquetas, estaba súper caro ir a Colombia solo para un casting. Le dije, no se puede, o sea, está carísimo, tal. Al final se logró hacer por self-tape. Y yo casteé para Cata. Lore lo hizo de maravilla y lo hablé mucho con Lore muchas veces, que al final varios hicimos casting al principio para otros personajes y terminamos quedando del personaje que quedamos, y que mejor que la otra persona no lo hubiéramos podido hacer, porque es que cada personaje está escrito para los actores, o sea, es como tiene que ser, y siento que el elenco quedó muy bien escogido, que encajamos todos así como una familia. Mejor dicho, para mí fue maravilloso la selección del cast. ¿Qué pasa? Yo hice casting para Cata con la escena de la amenaza y con la escena de... Bueno, las dos eran con Pipe. Y las dos tenían que ver con la parte de la amenaza. No voy a decir nada más, porque acá puede ser spoiler alert, así que mejor me quedo ahí. Hice casting para Cata. Pues yo no tenía quien me ayudara a hacer el casting, entonces Susana me dijo, yo te ayudo, pero tienes que venir a mi casa. Y igual, después vemos Harry, no sé qué, como que armamos un plan súper guay. Pero el problema fue que cuando yo llegué, Susana no tenía el cable del ring light, entonces eso nos tocó hacer maravillas con la luz. A mí no me terminó de convencer por la luz. Al final, al día siguiente ya tenía función, entonces no podíamos grabarlo. Nos terminamos levantando más temprano, gracias Su, te amo, para grabarlo, y lo grabamos otra vez. A mí me ha costado mucho castellanizar, y es algo que quiero hacer, que sigo intentando, pero que no me ha sido más fácil como cuando hago otros acentos más latinos. Y ese día, grabando el casting, se me salían todas las palabras castellanas. O sea, en vez de computadora decía ordenadora, muchas, o sea, como que cambiaba todas. Tenía la cabeza como... Yo no estaba 100% segura de el resultado, pero sí es cierto que ese día yo me había levantado, había ido al gimnasio, había nadado, había hecho como la inmersión no con hielo, pero sí con agua súper fría que había en ese gimnasio, y me alisté, no sé qué, se me quedó el vestuario que yo quería para el personaje, pero igual llevaba como otras opciones, y yo me sentía súper empowered. O sea, yo ese día sentía que me iba a comer al mundo, o sea, me sentía como pumba. Y ese día, después de que grabamos el casting, nos fuimos a una feria de Villalba, y al día siguiente pues madrugamos y grabamos la segunda parte. Quería contar esto. Entonces yo ese día me sentía como súper power, como súper empoderada, como que sentía que podía con absolutamente todo. Even I don't feel really well with the casting. Yo se lo envié a mi manager, eso quedó ahí, y literal, amigos, a mí se me olvidó. A mí se me olvidó, como que en serio, sé que tú sueltas, ahí sí puedo entender qué es eso de soltar, como que tampoco le genera mucha expectativa, no sé qué, nada. Eso fue como en marzo finales, abril principio más o menos del 2023. Llega finales de mayo, me llama una amiga que es la jefe de producción de DGP y me dice, Dani, te acabo de proponer por un personaje. Era un personaje que tenía que ser como la camarógrafa de
el documentarista ni siquiera tenía textos, no tenía nada, sino que pues claro, como yo he grabado y como todo lo de YouTube, como que ese fue como la carta de presentación, porque literal mi personaje lo único que tenía que hacer era estar detrás de una cámara grabando todo lo que pasara en la película. Y me dice, te aprobaron, pero quedas en la peli solo si no quedas en Pedro. Y yo, ¿qué? O sea, yo ya le digo, ¿cómo así lo de Pedro? Yo pensé que yo ya no había quedado en Pedro, o sea, ya para mí había pasado un montón de tiempo y según lo que habían mandado cuando hicieron el casting, pues eso empezaba a grabar en junio, a mí no me habían dicho nada, yo juré que ya tenían todo el casting y me dijo, sí, puede que quedes en Pedro, pero no se sabe si para el personaje que casteaste o para otro. Y yo, ok. Entonces eso quedó ahí y yo pasar de llevar mucho tiempo sin hacer castings a estar en un sí casi para 2 personajes, para mí era como, mejor dicho, el Olimpo. Pasan las semanas y no me dicen nada, no me dicen nada, yo no entiendo qué está pasando, yo no entiendo si sí, si no. Empiezo como ensayos virtuales o pues reuniones virtuales con los de la peli. El director sabía que yo estaba como un sí condicional y pues igual se podía por lo que les decía. Mi personaje no tenía texto, no tenía absolutamente nada, era la encargada de grabar. Entonces sí se podía hacer como esa concesión. Hasta que a principios de junio me llama mi manager y me dice, bueno, fueron varias llamadas, un momento en que creí que no lo iba a hacer y luego ya la llamada final fue como, oficialmente estás en Pedro, vas a ser la secretaria, no te pueden dar como horario fijo, o sea, como orden de llamado fijo ni portal, entonces toca que la película no, ya la jefe de producción de la película sabía, me dijo, bueno, ya será la próxima, no importa, todo bien. Disfrútate mucho ese personaje, aprende un montón, esto es para tu carrera. Dago piensa qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te va a potenciar y es donde más vas a aprender a nivel de tu carrera actoral, tal. Me explica todo, yo quedo súper tranquila con la situación, mi manager también estaba muy contenta, o pues eso fue lo que yo sentí. Y pues con mi manager quedamos como, bueno, nos vemos ya en Colombia. Y literal me tocó salir corriendo porque yo estaba en trámites de papeles, entonces yo solo podía salir con permiso. Entonces tocó correr para que me mandaran el contrato, todo. Me salgo yo corriendo a pedir el permiso de salida. Tenía tiquetes, ya tenía todo. Me aprobaron el permiso de salida. Gracias, extranjería. Mil gracias por 3 meses. Y mi manager me había negociado por 3 meses porque igual la serie iba a durar 3 meses de grabación exactos. Llego yo a Colombia la primera semana de junio. Llego y literalmente al otro día tengo las pruebas. Llego primero a las de maquillaje y en la tarde tenía pruebas de vestuario y llega el primo. Y yo al primo lo conozco desde que soy muy chiquita, entonces ya como que empiezas a ver caras conocidas, toda la cosa, y como que te empiezas a relajar. Y me acuerdo mucho que así de friki fan fui, que cuando vi a Miguel Baroni le dije, hola Miguel, probablemente tú no te acuerdas de mí, pero tú fuiste mi papá, mi abuelo, mi papá y yo. Qué alegría volver a trabajar contigo. Obviamente Miguel no se acordaba de mí, pero es que yo estaba petit. Tenía 10 años. Y esto pasó 18 años después. Fue una película muy bonita para mí. Ustedes ya conocen el story time. Si no lo han visto, lo dejo por aquí arriba. Y así la cosa. Primer ensayo con Eduardo. Tengo que confesarles que Eduardo en algún momento fue mi crush cuando salía en Enfermeras. Parecía guapísimo. Después en rodajes se lo dije, le dije como... yo hice un video en TikTok contigo de los hombres guapos y estabas tú. Ya obviamente es como muy pana y no lo veía como para nada, pero sí fue como que yo estaba súper nerviosa porque yo dije, yo haciendo TikToks de los hombres guapos y está él y ahora me toca ensayar con él. Y entonces, bueno, hice mi primer ensayo con él, súper bien, el man te ayuda en escena un montón, es súper querido, es como súper buen partner de escena. Como amigo es de 10, o sea, lo que pude molestar con él como y hablar y hablamos de fútbol y muy todo bien. Y el segundo ensayo fue con Miguel. Me sentí tan chiquita yo, como que sentía que lo iba a defraudar a él, que iba a defraudar a los que ya me conocían de la serie porque estaba gente que me conocía desde chiquita. Y entonces a mí me entró esa inseguridad de ese run run que tenía yo de chiquita con lo que había pasado, de que no vas a lograr nada por ti, solo por tu familia. Entonces como que me puse súper nerviosa y al final uno de los directores y productores me dijo, sí, sí, ahí vamos. Y para mí ese ahí vamos fue como lo hice fatal. O sea, ya mi cabeza se armó una película terrible que yo salí del canal, o sea, en el canal la piloteé
y salí del canal atacada llorando. Mi papá me preguntaba qué te pasó y yo le cuento. Me dice, Dani, tranquila, no sé qué. Yo me preguntaba, no entiendo qué hago acá con tantos cracks. Hago mi sesión de Reiki con un amigo de mi papá, bueno, y puedo hablar, me puedo expresar, puedo decir lo que siento. Y él me dice, lo que pasa es que tú vuelves de España y te achicas. Te vuelves a sentir esa niña pequeña, esa niña insegura, y lo que tienes que hacer es todo lo que has crecido en España, trasladarlo acá. Y obviamente es mucho más fácil acá porque sí o sí soy independiente, porque sí o sí 20.000 cosas, porque como que he sanado muchas cosas, pero no estoy dentro del ojo del huracán. Y entonces por eso les contaba lo del principio, porque para mí Pedro fue enfrentar todos esos miedos, todas esas inseguridades y después de haberlos trabajado acá, poderlos haber soltado allá y decir, no me van a acompañar más. Gracias porque sé que en un momento me cuidaron y yo he construido mi carrera y yo quiero seguir construyéndola, pero ya no voy a cargar esos fantasmas y esa mochila como de 300 kilos que yo me creí esa película que me contaba la gente externa a mi familia. Pero ese día salí atacadísima llorando, pero atacadísima llorando. Después me encuentro con una amiga porque me fui a ver Cepeda en Tablas, que era la antepenúltima función, que la alcancé a ver. Yes, amo Cepeda en Tablas con mi vida. Los que me conocen saben que Cepeda es uno de mis cantantes favoritos forever and ever. Y bueno, me encuentro con Martica, que yo ya les he hablado de Martica, que la amo, la adoro, la admiro. Y hablé con ella, ella me tranquilizó un montón, ella me ha visto crecer, entonces fue como, bueno, confía. Y yo creí que la gente no sabía mi parentesco. Llego yo el primer día de rodaje. Uno me dice, yo tengo influencias, no tantas como tú, pero tengo. Para mí fue un shock. A mí fue como frenar en seco. Íbamos en el carro y yo quedé así. Íbamos con otra actriz, entonces quedé el doble así. Después yo le conté a ella pues me preguntó, yo le conté, le expliqué y ella me dijo, mira, Dani, van a decir 20.000 cosas. Y esto ya me lo habían dicho muchas personas, pero como que ese día pude hablar con ella tan bonito y Caro, te lo agradezco infinitamente toda esa conversación que tuvimos. Porque para mí fue un soltar literalmente eso que me quedaba aquí atascado y decir let it go and let it be. Gracias infinitas, Caro, por ese consejo, por esa conversación de ese día, porque me permití ser. Empezamos grabaciones, yo estaba súper nerviosa. Bueno, a esto quiero decirles, ustedes no se pueden dejar llevar por los comentarios externos, porque si no van a vivir la vida que los otros quieren vivir y se van a seguir creyendo esas películas. Vivan en el presente, confíen, sientan las cosas y háganlas desde el amor, desde la libertad. No dejen de hacer por el que dirán, porque si algo he entendido, hagas o no hagas, van a decir. Sea o no sea, van a decir. Entonces uno se paraliza por el que dirán e igual dicen. Entonces hay que vivir al 100 desde la libertad, desde el disfrute, desde el amor, desde la gratitud y desde el hago lo mejor y lo que siento y vibro con lo que soy. Y para mí esa conversación con Caro fue maravillosa, fue mágica. Y ahí fue que yo empecé a relacionarme como con todo el crew, porque igual como mis escenas a veces eran tan independientes, pues como que igual no tenía como el mismo contacto con todo el crew, porque ellos habían ensayado juntos, yo solo había ensayado con 2 actores, entonces ya tenían como piñita. Y después Lorena, que generalmente siempre teníamos llamados juntas, entonces nos íbamos juntas en la van, me empezaron como a coger un montón. Después conocí a Daniel y con Daniel hicimos así clic desde el día de vestuario, pero casi no coincidíamos, nos quedábamos siempre a almorzar ahí los dos, o sea, era muy todo bien y todo el crew te acoge, te abraza, los de cámara me decían siempre, Dani, si tienes cualquier pregunta, dinos, no te dé pena, que aquí nadie se va a ofender o nadie se va a poner bravo porque tú no sepas algo, es tu primer proyecto, nosotros te vamos a guiar. El director también súper, Dani, tranquila, pregunta. Hubo una escena que me furcié un montón y yo me estaba latigando y él me dijo, respira, te sabes el texto, entonces no te estás furciando porque no te sepas el texto, sino porque se te está olvidando respirar. Respira. O sea, fue como todo un proceso de aprendizaje, de entender, de poner en práctica todas las marcas.
Me costaba mucho lo de las marcas de las miradas cuando o sea, como sentir que la cámara te llega y ahí sí hacer la mirada, eso fue lo que más me costó, pero lo fui logrando. Obviamente me quedan muchas cosas por aprender, pero si algo doy gracias es haberme quedado con la señorita Carol, porque me dio la posibilidad de entender el mundo de la televisión y de las series desde ser la primera espectadora, porque muchas veces yo tenía que estar en escena, aunque no fuera una escena en la que tuviera gran intervención o alguna intervención, sino porque se desarrollaba en la recepción. Y al desarrollarse en la recepción tenía que estar, entonces pude aprender de primera mano y dentro de la escena de actores muy top, de actores con mucha experiencia, de todas las indicaciones de los directores, de los movimientos con las cámaras, con las luces, del sonido, de muchas cosas. O sea, fue un aprendizaje constante, fue una experiencia maravillosa que agradezco siempre. Carol, te amo y te amo. Las de make-up, las de vestuario, script, o sea, todos, luces, conductores, todos, fue un crew que parecía una familia, que te acogió mucho, que entre bambalina, pues que entre escena y escena nos poníamos a hablar o a hacer juegos, o sea, fue magia pura, uff, qué gran proyecto, qué honor además estar en Pedro el Escamoso, que fue como un boom en el 2001 y poder llegar a ser parte de esto fue maravilloso, poder entenderme en muchas otras cosas. A hoy hay momentos en los que digo, bueno, sí, o sea, como que a veces como que tu ego te juega de, ay, no, tu personaje no es tan reconocido, pero lo que aprendí de Carol fue tan maravilloso que solo puedo darle las gracias a la vida por este personaje, gracias a cada uno de los del crew, aprendí un montón. Ana María, qué mujerón, es que si me pongo a hablar de todos, aquí puedo durar 10 horas diciendo lo agradecida que estoy con todos y cada uno, pero fue maravilloso. Y para mí, y se lo dije a Miguel, comencé mi carrera actoral contigo y la recomienzo contigo, porque para mí Pedro el Escamoso fue el recomenzar de mi carrera actoral y espero que se vengan muchas series, muchas pelis, muchas novelas, muchas obras, muchas cosas a nivel actoral, porque con Pedro el Escamoso no solo solté muchos miedos y muchas inseguridades, no solo me enfrenté a muchas cosas que había sanado, que igual tú solo sabes si las has sanado y has como subido ese escaloncito cuando no solo las trabajas afuera, sino que las pones en juego. Aparte de eso, para mí fue el recomenzar de mi carrera y fue el decirle sí a la actuación. Sí, y sí, 1000 veces sí a la actuación. Fue disfrutarme cada mañana de ir al set, cada viaje hasta el set, cada almuerzo con los del crew. Gracias, señorita Carol. Gracias, Pedro el Escamoso. Gracias a todos y cada uno. Aparte, les tengo sorpresita porque les tengo algunas entrevistas con algunos de los del crew, así que estén súper pendientes que pronto vienen esas entrevistas y nunca es tarde. Jamás es tarde para trabajar, creer y vivir lo que alguna vez fue un sueño o lo que alguna vez creíste que iba a ser imposible. Confíen en la vida y a mí me ha costado mucho confiar en la vida, no tener ansiedad por el qué va a pasar, aprender a entender los nos, hacerle su duelo y a estar lista para el siguiente casting, para el siguiente personaje, mientras disfruto el presente y el ahora. Estamos donde tenemos que estar y a todos nos llega nuestro personaje o nuestra oportunidad en lo que sea que hagamos. Disfruten la vida al máximo y confíen que siempre es posible. Qué honor bailar el pirulino y qué honor estar junto a cada uno de los de este crew. Los adoro, gracias y a ustedes también gracias y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.